Este es un tiempo de seguir adorando al Señor y le honramos y le adoramos también con nuestro tiempo, nuestra disposición, que este es un momento sublime donde la palabra del Señor es predicada y donde es muy importante que cada uno de nosotros trate en lo posible de estar acá. Yo sé que a veces nuestras mentes se van, a veces nuestras mentes divagan, y a veces nos movemos, pero yo les voy a pedir el favor de que en este tiempo hagamos el mayor esfuerzo de reverencia y estemos en una postura de adoración muy sublime, atentos al mensaje del Señor. Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de entre vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, sedientos, Señor, de tu palabra. Padre, queremos escucharte a ti, Señor, queremos escuchar tu voz, Señor. Padre, habla a tu pueblo, Señor, que tu pueblo escucha. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, en tu bondad y misericordia, oh Dios, en tu grandeza, Señor, compasivo con nosotros como tu pueblo, Señor. Padre, ayúdame, Señor. Soy un siervo que tú escogiste, Señor, que tú llamaste, que tú, Padre amado, has escogido en esta mañana, Señor, para que tu palabra, Señor, sea predicada. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, que sea tu palabra fiel la que llegue a tu pueblo. Soy apenas una vasija, Señor, lleno de imperfecciones, lleno de errores, lleno de desaciertos, pero lo que importa eres tú quien hablas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Padre, que esta palabra que tú envías hoy a tu pueblo no vuelva a ti vacía, Señor, sino cumpla el propósito, Dios, por el cual tú la estás enviando. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, este es un tiempo donde estamos viviendo diferentes tragedias. Escuchamos todos los días en las noticias, en los diarios, a través de las redes sociales, tragedias que suceden en el mundo. Tal vez una de las últimas que podemos conocer es una enfermedad que tal vez, o un virus que tal vez en algún momento se pueda convertir en una pandemia. Y es este famoso coronavirus, ¿sí han escuchado? Que tiene en vilo a muchas naciones. Ayer escuchaba en las noticias que ya hubo un muerto en Europa a causa del coronavirus. Y esto pues ha conmocionado al mundo.
Hay un crucero, creo que estaba cerca de las costas de Japón, donde todas las personas que estaban en él no tenían acceso a tierra firme porque había allí presencia de coronavirus. Bien, no solamente podríamos hablar acerca de la tragedia de la enfermedad o del coronavirus, también podemos hablar acerca de las tragedias naturales. No hace muchos días conocimos las noticias de la tragedia tan grande que sufrió Australia con los incendios forestales, que arrasó millones de hectáreas en este país. Escuchamos también acerca de terremotos, escuchamos acerca de inundaciones, de intenso calor. Es una gran tragedia y es una gran tragedia para la humanidad. También hace no muchos días, tal vez un mes, Bogotá y el país entero despertó conmocionado de una noticia acerca de la equivocación en la dispensación de unos medicamentos y un par de niños que debían tomar un albendazol, que es un purgante. Por error en la dispensación tomaron tramadol y murieron, y eso fue algo que creo que nos conmovió a todos como padres y creo que encendió las alarmas de todos en el tema de la dispensación de este tipo de medicamentos. También hemos escuchado de vientos de guerra, ¿o no? Vientos de guerra, escuchamos las declaraciones de Trump, lo que pasa en el Oriente Medio, y todo esto es una gran tragedia. Pero la tragedia más grande, mis amados hermanos, que puede ver el mundo, que podemos tener los seres humanos, es la tragedia de la incredulidad. Por eso en esta mañana este sermón lleva por título La tragedia de la incredulidad hoy. Y permítame exponer este sermón en 3 puntos. El primero, la incredulidad provoca la ira de Dios. El segundo, la incredulidad produce endurecimiento del corazón. Tercero, en Cristo la incredulidad es derrotada. Veamos, mis amados hermanos, acompáñenme nuevamente a la Escritura y veamos lo que dice el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Por lo cual, hay que ponerle atención a ese por lo cual. ¿Qué venía hablando los versículos anteriores del 1 al 6? Bien, nos estaba hablando que Jesucristo es superior a Moisés, que Jesucristo fue fiel en toda su casa, que Moisés fue siervo en la casa de Dios, fue fiel como siervo en la casa de Dios, pero Jesucristo fue fiel como hijo en su casa, en la que Él está edificando. Y que nosotros debíamos permanecer fieles al mensaje de Jesucristo. Y aquí nos introduce el escritor de Hebreos diciéndonos por lo cual el Espíritu Santo, como dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está hablando acá. Y esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo aquí nos da uno de los testimonios más claros de la inspiración bíblica, de la inspiración divina, de la palabra de Dios. Aquí está diciendo el Espíritu dice. Y el escritor humano de Hebreos nos dice que aquí el Espíritu Santo es el autor del Salmo 95. Cuando leímos los versículos, la segunda parte del versículo 7, que es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Mis amados, el Salmo 95 describe exactamente estas mismas palabras. Aquí nos está hablando el Espíritu Santo acerca de este Salmo 95. El salmista no está declarando sus propias palabras. El salmista no está dando su propia opinión, no está hablando de lo que él quiere hablar.
estas cosas las escribió el Espíritu Santo. Y este Salmo 95, en este pasaje, hace referencia a un hecho que ocurrió en el desierto, en el tiempo de Moisés. La provocación en el desierto. El Salmo 95 probablemente fue escrito en tiempos de David, aproximadamente unos 1000 años antes de Hebreos, de esta carta que estamos leyendo hoy. Pero hacía referencia a unos hechos, a unos acontecimientos que tuvieron lugar con el pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y como nuestro primer punto, nuestro primer encabezado es la incredulidad provoca la ira de Dios, permítanme referirme a estos hechos de Éxodo 17. Allí dice la palabra de Dios que toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiese. Vino la prueba. Dios, Jehová, Todopoderoso, había sacado al pueblo de Israel, lo había sacado de la esclavitud de Egipto y no lo había sacado con las manos vacías. Ahorita nosotros que estamos en la lectura del plan 7x7 hemos leído ya Éxodo y vimos lo que Dios hizo. Leímos Génesis y vimos lo que Dios hizo y todas las maravillas que Dios ha hecho desde el primer versículo de Génesis. Dios lo sacó con joyas, con muchos bienes. Atravesaron el mar en tierra seca, los protegió todo el tiempo. Pero en este lugar, en Refidín, llegaron allí, el pueblo no tenía agua para beber. Viene la prueba. Pero esa prueba trae una demanda judicial. Los israelitas pecan gravemente contra Dios, quejándose contra Él y poniendo en duda sus promesas. Demandan su provisión, demandan su protección y su presencia. El pueblo entabla una demanda judicial contra Dios. El pueblo le acusa. Y dice textualmente, no vayan a Éxodo 17, que sea motivo de estudio en sus casas. Yo lo leo acá. Él altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y el verso 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mashad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo allí le tentó. Y a eso es lo que está haciendo referencia el escritor de Hebreos a través de la inspiración divina, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Allí le tentaron. Allí hicieron una demanda judicial. Allí en el momento de la prueba, el pueblo altercó, y esta palabra altercó es una palabra que connota juicio, que connota demanda, que connota pleito. Y viene el juicio, el pueblo acusa a Dios de genocida por haberles sacado de Egipto para traerles a morir de sed en el desierto, aplicando la pena capital sobre Moisés como representante de Dios. Es un grupo de personas, no es una turba enardecida, sino un grupo de personas bien organizadas que han hecho un juicio y han hallado a Dios culpable de no cumplir su promesa, de llevarles al desierto para matarles de sed. Y dice el versículo 4 de este relato en Éxodo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. El veredicto.
Dios le dice a Moisés: busca a los ancianos de Israel. Toma la vara con la que tú golpeaste el río Nilo, la cual es un símbolo de autoridad, de castigo y de juicio. Dios le dice: Moisés, yo me voy a poner delante del pueblo. Es la única vez en toda la Biblia en la que podemos escuchar esto, que Dios se pone delante del pueblo. Siempre el hombre es el que comparece delante de Dios. Y le dice Dios: yo me voy a colocar sobre la peña de Oreb. Tú vas a tomar la vara y a golpear la peña. Dios dice: ese pecado no va a quedar sin castigo. Pero yo voy a asumir la culpa en el ángel de Jehová. Así que Moisés castiga a Dios con su vara sobre la peña de Oreb. Y dice la Biblia que sale agua abundante que sacia la sed del pueblo. Es por eso que más adelante en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 4, Pablo alude a este evento y dice: todos bebieron de la roca espiritual que les seguía, y esa roca era Cristo. Cristo era un tipo, la peña de Oreb era un tipo de Cristo allí. Y Dios, en su soberanía, decidió que esa peña que era el tipo de Cristo fuese castigada por el pecado del pueblo. El pueblo había visto prodigios, había visto milagros, había visto señales, el pueblo había visto la nube que les acompañaba en el día, el rayo de sol que los alumbraba en la noche, y aún así demandaban de Dios más señales. Quien prueba hoy a Dios lo hace por las mismas razones que lo hicieron los israelitas en días de Moisés: para apartarlo, porque aman más su pecado, porque aman más sus propios caminos, porque aman más sus propios planes. Es demasiado para cambiarlos por los de Dios. Y esto me lleva a nuestro segundo encabezado: la incredulidad produce endurecimiento. Acompáñenme al versículo 12 en Hebreos 3, por favor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que mirar acá cuál es la naturaleza del corazón. Y cuando estamos hablando de la naturaleza del corazón, no me estoy refiriendo a aquel órgano vital del sistema circulatorio que bombea la sangre, que la irriga por todo el cuerpo. En la Biblia, cuando se habla del corazón, se trata el tema como una referencia a la mente, a la voluntad y a las emociones. Es el conjunto del ser a lo que estamos hablando. Ese corazón malo que habla aquí la palabra de Dios es de todos los hombres cuando nacen. Cuando nacemos, todos nacemos con ese tipo de corazón. Recuerden que traemos el pecado original, el pecado de Adán. Y todos nacemos pecadores. Todos nacemos pecadores. Todos nacemos con un corazón malo. Dice Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En el caso de estos hebreos, esa maldad se manifestó en incredulidad hacia el evangelio, que los llevaba en una dirección opuesta. O sea, el evangelio lo estaba llevando en una dirección opuesta, estaba haciendo un giro de 180 grados, como cuando tú y yo conocimos al Señor, o más bien Él vino a nuestras vidas. Y en ese maravilloso momento que relata Juan capítulo 3 del nuevo nacimiento, Dios nos dio su Espíritu Santo para que habitase en nosotros. Y el camino que llevábamos, el camino de pecado, el camino de perversidad, fue cambiado totalmente. Y nuestra vida tuvo un giro de 180 grados y empezamos a caminar hacia el otro lado. Aquí estos hebreos que habían experimentado
el mensaje del Evangelio por los apóstoles y por otros hermanos, estaban dudando. Y el Evangelio los llevaba a esa dirección opuesta, mirando a Cristo. Pero también los alejaba por completo de los sacrificios del templo, de sus propias obras, de sus propios egos. Habiendo sido ya Cristo sacrificado en el cumplimiento de los mismos. Qué tan difícil es, mis amados hermanos, cuando llegamos y conocemos acerca de este maravilloso evangelio. Sois salvos por gracia. Hemos sido salvados, rescatados por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe, como dice Efesios. Pero el egocentrismo del hombre, el corazón endurecido, el engaño del pecado nos lleva a creernos que nosotros debemos aportar algo a nuestra salvación. Y aquí los hebreos no estaban en un camino diferente. Ellos querían volver a los ritos ceremoniales para ellos tener protagonismo en cuanto a su redención. La dureza del corazón. Los israelitas habían visto las obras de Dios durante 40 años en el desierto. Dios había estado proveyéndoles todo el tiempo, tenían evidencia abundante de su poder y tenían abundante evidencia de su cuidado. Pero no ponían su confianza completa en Dios, de modo que seguían diciendo: Dios, haz otra cosa por nosotros, para que sepamos que eres real. Dios, haz algo más, otra señal. Pero cuando les envió cuando Él les volvía a proteger o a proveer, ellos seguían sin creerle. No sean como este pueblo, les dice el escritor de los Hebreos en esta carta a su primera audiencia. Y hoy tenemos que decir: no seamos como este pueblo. No inventen excusas para no creer. No endurezcan sus corazones a Dios como lo hicieron ellos y perdieron su oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y esta promesa que se le había dado a Moisés era una promesa terrenal. Sacarlos de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y llevarlos a Canaán era una promesa terrenal, porque allí Dios les había prometido que los llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. Pero la promesa de Cristo es una promesa espiritual. Es una gran promesa espiritual. Y es llevarnos a la Jerusalén celestial. ¿Por qué resistirnos a creer? ¿Por qué resistirnos a creer aún? Conforme confrontaban esta posibilidad, los hebreos estaban siendo tentados a deshacerse de cualquier identificación con Cristo. De hecho, en una de las predicaciones mi hermano John mencionó a la comunidad Qur'án, y vemos aquí que quizás esta comunidad, que era de judíos que creían en muchas cosas, en sus ritos, en los ángeles, quizá consideraron reducir a Cristo a ser, de ser el Hijo de Dios, a ser un ángel o un mero servidor de Dios. Tal precedente ya había sido establecido por esta comunidad de judíos mesiánicos viviendo cerca del Mar Muerto. Ellos se habían dado de baja de la sociedad, estableciendo una comuna religiosa, e incluyeron la adoración de ángeles en su rama de judaísmo reformado. La comunidad Qur'án había llegado al punto de decir que el ángel Miguel era más alto en estatus que el Mesías venidero. Este tipo de aberraciones doctrinales podrían explicar el énfasis en Hebreos capítulo 1 acerca de la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ya lo vimos: Cristo superior a los profetas, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a la ley, Cristo superior a todo. El rechazo reiterado del Evangelio en lo referente a Jesús resulta en un endurecimiento progresivo de corazón. Y en últimas produce un antagonismo total contra el Evangelio. ¿Y cuáles son estas consecuencias, mis amados hermanos? Acompáñenme a la lectura de la palabra
del verso 15 en adelante. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. A causa de incredulidad. Consecuencias de esta incredulidad. Cuando los israelitas finalmente se acercaron a la tierra prometida, Dios le ordenó a Moisés enviar 2 espías antes de que entraran. Entre esos 2 espías contábamos a Josué y a Caleb. El informe de 10 fue que vieron a unos enemigos muy gigantes. Era un pueblo muy poderoso. Y ellos mismos se vieron así como langostas. Tal vez como pequeñas hormigas que serían pisoteadas fácilmente por estos hombres, por el ejército que allí había en Canaán. Sin embargo, tenemos que ver el informe de Caleb y de Josué. Ese informe fue mucho más optimista. No porque desconocieron la potencia o el poder o la fortaleza que podían tener aquellos hombres. No fue por eso, mis hermanos. ¿Sabe por qué fue diferente el informe de ellos? Porque conocían el poder de Dios. Porque sabían quién los había sacado de Egipto y quién les había prometido. Y sabían que Dios cumple sus promesas. Y sabían que Él no cambia, que Él es inmutable. Él no cambia. Y sabían del poder de ellos. Pero ¿saben una cosa? ¿Cuál fue el resultado de este informe? La mayoría del pueblo creyó a la mayoría de los que dieron el informe, es decir, a los 10. Tanto que incluso quisieron cobrar la pena capital de estos 2 espías que estaban dando un informe, porque ellos vieron que iban a perecer a manos de estos hombres. Nuevamente, la incredulidad hizo presencia en ellos. Nuevamente, la incredulidad no los dejó ver la promesa. El pueblo reclamó nuevamente a Moisés y Aarón, lo cual provocó la ira de Dios. Y juró que esta generación no entraría en su reposo. Todo hombre mayor de 20 años de esta generación perecería en el desierto. Fue palabra cumplida. Por eso el salmista hoy nos está diciendo, estas son las consecuencias de no creer a la palabra de Dios, no creer al anuncio de Dios. Mis amados hermanos, el mismo sol que derrite la cera endurece la arcilla. Tal vez hoy no tienes tu mirada puesta en los ángeles, pero sí tal vez las circunstancias que te rodean. Tal vez la enfermedad te haya llevado a la incredulidad, tal vez la duda, la escasez te haya llevado a creer que Dios no te puede proveer. Tal vez problemas familiares, que no faltan los problemas familiares, ¿verdad? Tal vez cuando confesamos que hemos creído en el Evangelio, en el anuncio del Evangelio, y que mi Señor ahora es Cristo el que me redimió, al único que debo servir, viene el conflicto familiar y viene el rechazo de la familia. Ahora eres cristiano. Lamentablemente hemos escuchado testimonios de personas que han sido expulsadas de sus casas por confesar el nombre del Señor,
Pero así como aquellos hebreos estaban siendo perseguidos a causa de su fe, así hoy también nosotros podemos estar siendo perseguidos. ¿Vas a dudar? La duda es sinónimo de incredulidad. ¿No vas a creer en la promesa? ¿Te vas a dejar llevar por estas circunstancias? Tal vez la pérdida de un ser querido nos lleva a tener un conflicto, un altercado con Dios, diciendo: Dios, ¿pero por qué te lo llevaste? ¿Hay allí incredulidad? Tal vez las pérdidas materiales, nos fue mal en un negocio, una estafa, no sé, algo que sucedió, perdimos la casa, el carro, alguna cosa material. Y estamos viendo que eso nos aparta porque a mí, Dios, porque a mí, Señor. El intelectualismo. A veces nos formamos para servir en nuestras profesiones, que no es malo que desarrollemos las profesiones, que podamos llegar a culminarlas y poderlas poner en práctica, si esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero a veces el intelectualismo nos llena de incredulidad y entonces recibimos tanta información que empezamos a dudar. ¿Será que sí fue que Dios nos creó? ¿O será que venimos de chita? Y empezamos a dudar. ¿De dónde venimos nosotros? No, mis amados hermanos, como dice el Espíritu Santo, Él es el que ha escrito esta maravillosa palabra para que quede testimonio para todos nosotros. Mire, hermanos, si no nos conmueve saber que el Espíritu Santo nos está hablando, que el Espíritu Santo que inspiró al escritor de Hebreos es el mismo Espíritu Santo que dirigió al salmista en los tiempos de David, y es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Moisés para que escribiera los hechos acontecidos en el desierto de Redifín. Es el mismo, mis hermanos. Si no te conmueve eso, no te conmueve nada. Saber que esta es la palabra de Dios, que es el Dios mismo, que es el Hijo, que es el Verbo hecho carne, que es el Verbo. Porque así empieza Hebreos capítulo 1. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, por los profetas a los padres, hoy nos habla por el Hijo. Mis amados hermanos, la mayoría de las personas no necesitan más pruebas de que Dios es real o de que Jesús es su Hijo y Salvador. Usted y yo, mi amado hermano, necesitamos es odiar el pecado, entregarnos en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Y esto me lleva a mi tercer encabezado. En Cristo la incredulidad es derrotada. Lo necesitamos a Él, solo en Él, no es en nuestras fuerzas. Y permítanme aquí hacer una ilustración. En estos días fui a una tienda de barrio. Bueno, no quiere decir que es que no vaya así, hoy seguí a las tiendas de barrio. Pero me llamó mucho la atención esa tienda de barrio, porque la señora colocó en una hojita de papel, de un cuaderno, con un esfero a su mano, con su caligrafía, colocó la siguiente frase: hoy no fío, mañana sí. Ese hoy no fío, mañana sí, hace que el mañana no exista, porque tú todos los días entras allá y es el hoy. Un llamado hoy. Todos ustedes, mis amados hermanos que están hoy en este lugar, es porque Dios ha colocado en su corazón estar acá. Dios ha dispuesto que ustedes estuvieran acá. Hoy, es hoy. Y el hoy es un llamado de urgencia. Noten ustedes que en el versículo 7, donde empezamos nuestra lectura, dice: hoy, si oyeres, hoy. Y si vamos al versículo 13, dice: entre tanto que se dice, hoy. Y si vamos al versículo 15, si oyeres hoy su voz.
Es un llamado de urgencia. Hoy es una referencia al momento presente. Mientras las palabras de Dios estén frescas en la mente de cada uno de nosotros. Debe existir un sentido de urgencia para acatar de inmediato la voz de Dios. Esta urgencia se recalca cuando la mención de hoy, ya la vimos, se repite 3 veces, mis amados hermanos, en esta lectura que hicimos hoy. Hoy significa ahora, ahora mismo, el tiempo presente de la gracia. Los hombres de hoy, como en los tiempos de Hebreos, de David, de Moisés, nunca saben cuánto tiempo va a durar el periodo de la gracia para ellos. Lo mismo aplica hoy para nosotros. Hoy no sabemos cuánto tiempo va a durar el periodo de la gracia para nosotros. Hoy todos estamos acá, nos vemos. Qué hermoso poder compartir los hermanos juntos en armonía. Pero ese hoy puede ser diferente para cada uno de nosotros. Puede que mañana alguno de nosotros ya no esté. Por eso ese mensaje es hoy de urgencia ya. Si oyeres, oí su voz. Si oyeres, oí su voz. Y el Espíritu Santo dice, si oyeres, oí su voz. No necesariamente hace una referencia a un periodo de 24 horas. En otras palabras, se refiere a este momento. Si usted conoce la verdad de Jesucristo, si conoce el Evangelio de Jesucristo, no haga lo que hizo el pueblo de Israel cuando conoció la verdad de Dios y vio su revelación. Es muy necio y peligroso endurecer el corazón. Nunca sabe usted cuánto tiempo de gracia tiene, como está escrito. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Es ahora, mis amados hermanos. Un llamado a exhortarnos los unos a los otros. Como dice en el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, mirad es el mismo considerad del versículo 1 del capítulo 3. Consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sacerdote. Mírenlo, contémplenlo. El sumo sacerdote. La palabra exhortados, y acompáñenme en el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La palabra exhortados hace referencia a la palabra utilizada por nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:16, para referirse al Espíritu Santo como el consolador, un defensor y ayudador. La palabra griega es parakletos. Hemos escuchado esa palabra parakleto. ¿Recuerdan cuando ya de pronto por alguna circunstancia de salud no podemos andar por sí solos? Se nos recomienda un parakleto para que nos apoyemos en él. Ese es el Espíritu Santo, el que solo llegará a nosotros por el nuevo nacimiento. Y dice la palabra en Juan 14, versículo 26, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que nos va a enseñar todo. Él es el que nos va a redarguir, el que nos va a confrontar de pecado. Él es el que nos va a llevar a toda verdad. Yo sé, mis amados hermanos, y todos pasamos por eso. Hay momentos difíciles que tenemos que vivir, como decía ahorita mi hermano John, en este peregrinaje mientras estamos en esta tierra. Pero Él nos dejó el otro consolador, el Espíritu Santo. Esto tiene que ver con caminar junto a alguien para ayudarle.
Siendo edificados también, hermanos, por el Señor, debemos exhortarnos diariamente, los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia local de Jesucristo que se reúne en este lugar los domingos a las 10 de la mañana. Iglesia local de Jesucristo, el cuerpo de Cristo. Claro, también tenemos que decir, como decía Juan Calvino, podemos ver la iglesia visible y solo Cristo conoce la iglesia invisible. Pero aquí nos reunimos todos y como todos somos hermanos, ¿verdad? Y como todos somos un solo cuerpo, pues nos necesitamos. ¿Recuerdan la analogía de Pablo acerca de la iglesia versus el cuerpo humano? No podemos ver que una mano viva aparte, ¿cierto? Imagínense nosotros salir y dejar la mano en la casa. Tal vez eso lo vimos por allá, bueno, los más antiguos, los más viejitos, que veíamos para un programa que llaman Los Monsters. ¿Sí se acuerdan o no? Los que lo vieron. Había una manito allá que vivía sola. Eso solo pasa en las películas de Hollywood, mis hermanos. Pero en el cuerpo de Cristo no, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso es necesario exhortarnos todo tiempo. Y qué bonita oportunidad que podamos aprovechar el tiempo de los discipulados. Porque aquí nos vemos cada 8 días a las 10 de la mañana. Bueno, si hacemos el esfuerzo a las 9 de la mañana hay discipulado de hombres y de mujeres. Termina el servicio a las 12, compartimos un delicioso tinto, un agua aromática y cada uno para su casa. Pero qué hermoso que nos podamos ver, que nos podamos llamar. Este no es un trabajo solamente del equipo pastoral, no es un trabajo solamente de los líderes de la iglesia. Es un trabajo de la iglesia. Aquí el Señor nos está llamando es a exhortarnos los hermanos unos a otros. Aquí no dice, yo no sé si me equivoqué en la lectura. Aquí no dice, hermanos, que sus líderes los exhorten. No, ¿cierto que no? Antes exhortados, hermanos míos, los unos a los otros. Ese llamado tiene que ver con eso. Para que la iglesia del Señor sea edificada todo el tiempo en sabiduría y en su palabra. A través de la oración. Que podamos tener tiempos de oración los unos por los otros. En la congregación de los santos, por eso es importante, mis amados hermanos, no dejarnos de congregar, como dice Hebreos 10. No dejemos de congregarnos. También en los tiempos de discipulado en casa, lo había dicho ya, y a través de la lectura de la palabra. Unámonos. Empecemos, si no hemos empezado el plan 7x7 no hay lío, podemos empezar hoy es el día de empezar, es hoy, esa es la hora, empecemos esa lectura, no importa que es que ya hace un mes empezaron, no, eso no importa mi hermano, usted no lo hace para ir al ritmo ni para competir con otros, usted lo hace para su edificación y para que a través de su edificación pueda edificar también a otros con la lectura de la palabra. Hermanos, no nos dejemos aislar por las artimañas del pecado. A veces el pecado nos aísla, no, es que yo no quiero ir, es que yo soy tan malo, tan pecador, yo mejor no quiero ir por allá, mejor no voy porque qué dirán. No, mi hermano, esta es la clínica, el hospital de 4º nivel y esta es la sala de urgencias que el Señor ha dispuesto para todos los que estamos enfermos por el pecado. Aquí nos vamos a encontrar todos los pecadores. Aquí no hay nadie todavía perfecto, no hay nadie todavía que haya sido glorificado en el cuerpo. El pecado miente y engaña, para lo cual ese uso de una treta, de una estratagema. Los hebreos se engañaban con el razonamiento de su rechazo de Jesucristo, por su fidelidad al sistema antiguo, su disposición de apoyarse en el sistema levítico y rechazar abiertamente la palabra viva, el Dios vivo, quien por medio de Cristo había abierto un camino nuevo, un camino vivo. Elegir el sendero de la incredulidad siempre conduce a nada más que la muerte. Mi amado, ven a reposar en Cristo. Ven a reposar en Cristo. Él es el que nos ofrece la nueva Jerusalén. La nueva casa, la casa celestial. El reposo terrenal que Dios prometió fue dar una vida bendecida en tierra de Canaán, que Israel recibiría como herencia. A causa de la rebelión contra Dios,
Una generación entera de hijos de Israel le fue prohibida la entrada al reposo en la tierra prometida, pero esta era una promesa terrenal. Esta imagen se aplica al reposo espiritual de un creyente individual en el Señor, lo cual ya era una realidad desde el Antiguo Testamento. Recuerden, Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Por fe sois salvos. Abraham obedeció y le fue contado por justicia. Noé obedeció y le fue contado por justicia. Tuvieron fe y creyeron a las palabras del Señor. Moisés creyó después de tener una vida de 80 años, 40 años en Egipto y luego 40 años en la escuelita de Madián. Obedeció al Señor y fue a liberar al pueblo de Israel. Dios quiso conceder ambos tipos de reposo a la generación que fue liberada de Egipto, tanto el espiritual como el bien terrenal. La vieja naturaleza sugiere constantemente que el pecado no es tan malo y que la confianza en Cristo no es tan importante. Como la Biblia dice, es tan importante, es tan necesario para nuestras vidas, pero aún lo tenemos por poco. Algunos dicen hacerse cristiano parece muy costoso, muy exigente, muy restrictivo, muy monótono, sin emoción, pero sobre todo innecesario. Desde su perspectiva no parece tan malo. Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué soy cristiano? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me reúno allá si es que yo soy bueno? Yo soy buen hijo, yo soy buen padre, yo llevo el alimento a la casa, yo les doy techo. Es más, soy buen vecino. Mire que no me han hecho ninguna multa por colocar ruido excesivo en mi hogar. Soy tan bueno, cuando puedo ayudo a los demás. Veo una familia en necesidad y le llevo un mercado. Soy muy bueno. ¿Para qué necesito a Cristo? Si con mis obras me estoy santificando. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? La evaluación divina es totalmente diferente. Dice la palabra del Señor, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hechos 10, 38, 39. Si realmente decimos que somos cristianos, que hemos creído al Evangelio, si hacemos parte del cuerpo de Cristo, entonces, al final del día, al final del año, al final de la vida, estaremos firmes en aquel que nos llamó. Estaremos firmes. El creyente verdadero permanece en Cristo. Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando alguien se aparta del Evangelio, porque a veces tenemos esas experiencias y decimos, pero era tan, ese hermano, mejor dicho, era que tenía una devoción, servía en la iglesia, oraba tan bonito, predicaba tan bonito, y mírelo, ahora está allá, volvió a las cosas del mundo, ahora es un borrachín, ahora ¿qué pasó con él? Pues bien, mis amados hermanos, si alguien se aparta del Evangelio, solo podemos concluir que esa persona nunca creyó. Por eso aquí en el versículo 13, cuando dice, para que ninguno de vosotros, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de la evidencia de una persona que ha sido convertida realmente, que ha nacido de nuevo, que su ayudador es el Paracletos, el Espíritu Santo, el Consolador. Por eso la palabra también en Juan, primera carta, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hermano, no mire a los demás, no mire al que retrocedió. Mírese a sí mismo.
permanezcamos firmes. Esta es una evidencia de la salvación. Esta es una evidencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. No importa la adversidad, no importa la situación, no importa lo que digan afuera. Estos hermanos hebreos estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos ya habían sido sacrificados en los coliseos romanos. Otros habían sido empalados, les habían colocado brea y los habían utilizado como antorchas humanas. Pero estuvieron firmes hasta el final. Y recuerden, el hoy es ahora, es el tiempo de la gracia. Y ninguno de nosotros sabemos cuánto tiempo tenemos de gracia. La provisión de Dios es ese sumo sacerdote, Cristo, el sacrificio perfecto. Ese es el mensaje central de Hebreos, mis amados. Miremos a ese sumo sacerdote. Él no entró con sangre ajena al lugar santísimo. Y el lugar santísimo no era un lugar terreno. El lugar santísimo estaba en el mismo estrado de Dios. Y Él entró con su propia sangre. Y así como en la peña de Oreb, Él se puso para ser castigado, que era un tipo de la redención en la cruz, así Cristo se puso en la cruz por favor tuyo y por favor mío, para que un día pudiésemos ser redimidos en ese juicio que lo único que teníamos sobre nosotros era la ira de Dios. Solamente la ira de Dios era lo que merecíamos, pero Él se puso por nosotros. Por eso Él nos justificó. Él nos justificó. Amigo, tú que estás hoy aquí, que has creído al anuncio de nuestras palabras, esto es al Evangelio. Hoy es el día de tu salvación. Ven y entra en el reposo de tu Señor. Tal vez has venido con dudas. Tal vez has venido y has dicho, voy a ir a ver qué hay allá, cómo es eso. Tal vez la duda asaltaba tu mente. Mi amigo, que vienes hoy, que nos acompañas, que sientes que un manto de duda y de incredulidad ha robado tu paz y no has podido ver realmente al que está en la cruz, al que te va a proveer, al que te está dando la entrada a la Jerusalén celestial, al que rasgó el velo y a través del velo podemos entrar confiadamente al Padre. Ven hoy y entra en el reposo de tu Señor. Hermano, tú que estás escuchando hoy su voz, crea la promesa. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Te exhorto a que continuemos andando juntos en el camino que Cristo nos dejó. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la vida. Los exhorto, mis amados hermanos, a que continuemos andando juntos. No somos de los que retroceden, dice la palabra del Señor, sino de los que nos mantenemos firmes. Si tal vez en tu mente estaba alejarte por alguna situación, alguna circunstancia, hoy te invito, mi hermano, que esta es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Hoy en la enseñanza de Proverbios veíamos qué tan hermoso que por todo lado el Señor nos está exhortando a lo mismo, a que nos ayudemos los unos a los otros, a que seamos el soporte de los unos de los otros. Como está escrito, mi amado hermano, ni la muerte, ni la vida, ni enfermedad, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Yo te invito, mi hermano, a que vengas en arrepentimiento y fe. Que todo manto de duda que haya podido venir a tu vida sea llevado por el poder de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos está hablando acá. Es su palabra la que está siendo predicada. Mire cómo cierra el versículo 19. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad es a la oscuridad
como la fe es a la luz. Mi oración, mis amados hermanos, es que el Señor hoy lleve en su cruz todo manto de incredulidad que haya podido venir a nuestras mentes. Si tú dices, no, ¿para qué leo la Biblia si yo no creo que todo lo que está escrito allí sea realmente palabra de Dios? Mi hermano, yo lo invito a que la lea. Y luego de que la lea completamente, podamos los unos a los otros exhortarnos. Aquí hoy tenemos un espacio que se llama La Biblia Responde. Es un espacio que el Señor ha permitido abrir para que todas esas dudas también podamos sacarlas de nuestra mente. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Mi oración es que el Señor siga afirmando todo el conocimiento de su palabra en nuestras vidas. Que lo podamos hacer por obra. Que dejemos todo aquello que pueda estar robándonos la paz. Ven a Cristo, mi hermano. Ven a Cristo. Mira la cruz. Mira su cuerpo. Mira su sangre. Míralo a Él. No mires las circunstancias. Todo eso es pasajero. Un día va a acabar. Pon las manos en el Señor. Puestos en pie, oremos. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti, oh Dios, sedientos, tal vez con cargas, Señor, tal vez con angustias, tal vez una enfermedad, Señor, nos ha debilitado, nos ha agobiado, Señor. Pero tú eres grande y poderoso, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú cumples tus promesas. Que la incredulidad solamente provoca tu ira, Señor. Padre, venimos ante ti, Señor. Solo creemos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en este caminar, en este peregrinaje. Que no venga la duda a nuestras mentes, Señor. Que podamos andar tranquilos y confiados en tu palabra, en tus promesas. Tú dijiste, Señor, que estarías con nosotros todos los días. Yo lo creo así, Señor, que tú estás con nosotros todos los días, que tú estás conmigo todos los días, a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de las circunstancias, de los vientos de guerra, tal vez de las enfermedades que se están propagando a nivel mundial. Señor, tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Solo puedo decirte, Señor, creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Nos rendimos a ti, Señor. En arrepentimiento y fe venimos a ti, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino y el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.
Gracias, Señor. Te adoramos. Alabamos tu santo nombre, Señor. Padre, hoy venimos, Señor, delante de ti. Una vez más, Señor. Con un corazón contrito, Señor. Con un corazón humillado. Padre, pidiéndote perdón, Señor. Si ha venido tal vez a nuestra mente momentos de incredulidad. Si hemos pensado, Señor, acerca de la provisión y creemos que tú no nos vas a poder sustentar, Señor. Si en la enfermedad, Señor, oh Padre, creemos que no es tu propósito y no nos vas a sanar, Padre, oh ayúdanos, Señor. Tú todo lo haces perfecto, Señor. Tú todo lo hiciste perfecto, Dios. Padre, ayúdanos a aceptar, Señor, tu voluntad. Eso es la fe, Señor. La fe es aceptar tu perfecta, agradable y buena voluntad, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Oro por tu iglesia, Señor. Por esta congregación local, Señor. Que a ti te ha placido, Señor, reunir en este lugar, Padre. Tu palabra dice que tú eres quien añade, Señor, a quienes han de ser salvos. Danos, Señor, firmeza en nuestras vidas, Señor, para poder recibir esos hermanos, Señor, que tú traigas con el propósito, Padre, de salvación y poder vivir en coidonía, Señor, ayudándonos los unos a los otros, Señor. Quita cualquier murmuración en la iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, los dejo en compañía del pastor, que tiene algunos anuncios para terminar. Bien, hermanos, pueden sentarse, por favor. Bueno, este es el día que nos da el Señor para podernos reunir y glorificarle. Usted lo ha hecho. El próximo domingo le esperamos, si Dios nos concede la vida, poder estar juntos de nuevo para seguir exaltando el nombre del Señor. Recuerden, el día domingo, el día del Señor, es un día en el cual procuramos adorar